6 de marzo de 1892 nació en Santiago de Chocó, Perú, un niño destinado a cambiar para siempre la poesía en español, César Vallejo. Creció en una familia humilde y profundamente religiosa, rodeada por los paisajes andinos que marcarían sus sensibilidades de la infancia. Durante su juventud estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, donde fortaleció su interés por la literatura y estableció vínculos con importantes intelectuales. Sin embargo, su vida estuvo marcada por acontecimientos dolorosos: la muerte de su madre, las dificultades económicas y un encarcelamiento injusto en el 1920. Estos hechos transformaron profundamente su visión del mundo. Aquellas experiencias no solo dejaron heridas personales, también sabrán el origen de una obra que rompería todas las normas de la literatura: Trilce. En 1922 apareció un libro que nadie esperaba. Su título era breve, misterioso y hasta hoy conserva un origen incierto: Trilce. No existe una explicación definitiva sobre el significado de ese nombre. Algunos estudios sostienen que fue una palabra inventada por Vallejo. Otros consideran que surgió de la combinación de sonidos, sin un significado concreto. Lo cierto es que aquel título anunciaba desde la portada que el lector ingresaría a un universo completamente diferente. Vallejo no pretendía escribir un libro convencional. Su propósito era encontrar una forma de expresar emociones y que el lenguaje tradicional ya no podía comunicar. Cada poema nació como una búsqueda desesperada por decir aquello que parecía inexplicable expresar con palabras. Hasta ese momento, la poesía seguía reglas relativamente estables. Existían estructuras métricas de una forma aceptada de escribir. Vallejo decidió romperla todas. Eliminó la lógica tradicional de las oraciones, inventó palabras, cambió la puntuación, alteró la sintaxis, combinó tiempos verbales, fragmentó las ideas y convirtió el idioma en una herramienta capaz de transmitir emociones antes que explicaciones. Muchos lectores de la época afirmaron que el libro era incomprensible. Sin embargo, detrás de aquella aparente dificultad existía una intención muy clara: representar el caos emocional del ser humano. Aunque Trilce nunca cuenta directamente la historia de Vallejo, gran parte de sus poemas nacen de experiencias profundamente personales. En sus versos aparecen la ausencia de la madre, el recuerdo de la infancia, la culpa, la soledad, el paso del tiempo y la sensación constante de pérdida. No son poemas autobiográficos en sentido escrito, sino transformaciones artísticas del sufrimiento. Cada palabra parece intentar reconstruir aquello que el dolor había destruido. Por eso, leer Trilce no consiste únicamente en comprender un texto, sino en experimentar una emoción. Cuando Trilce fue publicado en 1922, la recepción fue fría e incluso negativa. Muchos críticos consideraron que Vallejo había destruido el idioma. Otros afirmaban que sus poemas carecían de sentido. El libro vendió pocos ejemplares y pasó casi desapercibido. Sin embargo, el tiempo cambió completamente esa percepción. Lo que antes parecía un error, terminó siendo reconocido como una de las mayores innovaciones de la literatura hispanoamericana. Décadas después, Trilce sería estudiado en universidades de todo el mundo. Hoy, Trilce es considerado uno de los libros más importantes del siglo XX. Su influencia alcanzó a generaciones enteras de escritores, críticos y poetas. La obra demostró que la poesía no tiene límites fijos y que el idioma puede reinventarse para expresar aquello que las palabras comunes no logran decir. Más de 100 años después de su publicación, continúa despertando nuevas interpretaciones y desafiando a quienes se acercan a sus páginas. Trilce no nació para ser un libro fácil, nació de las heridas, del silencio y de la necesidad de encontrar un nuevo lenguaje para nombrar el dolor. Cada poema guarda una cicatriz, pero también una esperanza, la de demostrar que incluso en el sufrimiento puede transformarse en arte. Martos explica que Trilce cambió la poesía en español porque liberó las palabras de su significado tradicional. Para él, Vallejo no se limita a describir la realidad, sino que crea una realidad nueva mediante el lenguaje. Afirma que el poeta obliga a las palabras a decir aquello para lo que no estaban preparadas. ¿Por qué al principio fue criticado? Muchos lectores de la época, como Luis Alberto Sánchez,
consideraron que el libro era extraño e incomprensible. Martos sostiene que esas críticas se debieron a que los lectores estaban acostumbrados al modernismo y no a una obra tan innovadora. La innovación de Vallejo. Según Martos, Vallejo rompe con la idea clásica de que la poesía debe imitar la naturaleza. En Trilce crea imágenes completamente nuevas y lleva el lenguaje a límites nunca antes explorados.